Venire historiam. I do my best to hide this low-down feeling. Intrate in mysterio. I try to make believe there's nothing wrong. Ergo nox historia et mysterio. Be about you, darling. And it hurts me so to tell them that you're gone. If they asked me, I guess I'd be denied. Descubre la historia. Entra en el misterio. A continuación, Noche de Historia y Misterio. Where's my darling when she coming home? Feliz quien ha atravesado los misterios, pues conoce la fuente y el fin de la vida, la historia oficial y la historia proscrita. Noche de Historia y Misterio, dirigido y presentado por Javier Ballesteros. El día comenzaba a despertar. Era la hora en que, tras las estrechas ventanas de uno de los aposentos de honor de la abadía de Ainay, el cardenal Jacobo Duese meditaba sobre la muerte. El cardenal nunca había tenido mucha necesidad de dormir, y con 3 horas tenía más que suficiente. Era una persona versada y sobre todo lista, muy lista. Había compuesto tratados de teología, de derecho, de medicina y de alquimia, que sentaba cátedra entre los entendidos y doctores de su tiempo. Los doctores me aseguran, pensaba aquella mañana, que después de la muerte, las almas de los justos gozan inmediatamente de la visión beatífica de Dios, que es su recompensa. Admitámoslo, pero las Escrituras nos dicen también que, al fin del mundo, cuando los cuerpos resucitados se hayan reunido con sus almas, seremos juzgados en el juicio final. Pero en esto hay una gran contradicción. ¿Cómo puede Dios, totalmente soberano, omnisciente y perfecto, convocar 2 veces al mismo caso en su propio tribunal y juzgar en apelación su propia sentencia? Luego, los doctores se equivocan. Luego no puede haber beatitud propiamente dicha ni visión. Beatifica antes del fin de los tiempos y Dios solo se dejará contemplar después del juicio final. ¿Dónde se encuentra el altar de los muertos? ¿No iremos a esperar subaltare Dei bajo ese altar del Dios del que habla San Juan en el Apocalipsis? La somnolencia es un mal del hombre, pero el saber y la pregunta una virtud. Jacobo seguía preguntándose y disertando como si se tratara de 2 personas. Una pregunta, otra responde. Lo que es cierto para las almas de los justos, forzosamente lo es también para las almas de los pecadores. Dios no puede castigar a los malos antes de recompensar a los buenos. El obrero recibe su salario al final de la jornada. En la última hora del mundo, el buen grano y la cizaña serán separados definitivamente.
Actualmente ningún alma habita en el infierno, puesto que no se ha pronunciado la condena. Esto quiere decir que, hasta ahora, el infierno no existe. Elegido papa en agosto de 1316, Jacobo II pasó a llamarse Juan XXII, papa número 196 de la Iglesia Católica de 1316 a 1334, segundo papa de Aviñón que se atrevió a no creer en el infierno. Este extracto lo hemos sacado del libro de Maurice Druon titulado La ley de los varones. Qué interesante esto del infierno, y por supuesto si lo ha dicho un papa. ¿Existe infierno? ¿Existe purgatorio? La vida de este papa es curiosa e interesante, el más importante de los papas de Aviñón. A la muerte de Clemente V, el Sacro Colegio estaba tan dividido que los cardenales tardaron 27 meses en ponerse de acuerdo. Por fin dieron sus votos el 7 de agosto de 1316 a un viejo de mal aspecto, de 72 años de edad, llamado Jacques Douessé, que adoptó el nombre de Juan XXII. Pero si esperaban que este viejo setentón muriese pronto, se equivocaron, pues el viejo vivió todavía 18 años más. Será parte de nuestro nuevo programa, al igual que los días que nunca existieron, obra del también Papa Gregorio XIII. También investigaremos sobre la estancia en Aviñón de algunos papas, el antipapa, el español Papa Luna y muchos protagonistas más, y no todos relacionados con el papado. Curioso, el Gran Reinicio, también llamado como Gran Reseteo, es una propuesta de economía planificada del Foro Económico Mundial, el FEN, para reconstruir la economía de manera sostenible tras la pandemia del COVID-19. Fue presentado en junio de 2020 por Carlos III, en aquel entonces príncipe de Gales, y Klaus Schwab, el director del FEN. Estarán de acuerdo conmigo, famosa época conspiranoica por los sucesos acontecidos que todos sabemos. ¿Se pusieron todos ustedes las vacunas al completo? Y lo más importante, ¿se quedaron convencidos? Bueno, pues yo no me las puse y no me quedé nada de convencido, para nada. Pero eso será en otro programa. Pero, continuando con el Gran Reset, ¿sabemos qué es el Gran Reseteo conspiranoico? ¿Es parte del reseteo de la humanidad el estado de Tartaria? ¿Que no saben qué es? En un momento se los explicamos. Solo como adelanto, Juan XXII quitó días del calendario y según la teoría conspiranoica, el gobierno secreto del mundo quitó años y ciudades de la historia. Bueno, todas estas cosas y algunas más en unos minutos. Antes, saludemos a nuestra compañera Aurora Mateo. Buenas noches a todos. Y cómo no, un saludo y reconocimiento para nuestros dos técnicos de Radio Betis, Quique Macías y Álvaro de Bada. Y por supuesto un saludo para todas nuestras radios asociadas. El amor es el espacio y el tiempo medido por el corazón. El tiempo que tenemos es elástico. Las pasiones que sentimos lo expanden, los sueños lo contraen y el hábito llena lo que queda. Marcel Proust, de su obra En busca del tiempo perdido, el libro bien conocido, el poeta menos y sus poemas casi desconocidos. También tendrá su oportunidad hoy. Programa número 17 de la 15ª temporada de Noche de Historia y Misterio, su programa favorito, o eso intentamos. 604 en el global y en Radio Betis, programa número 17 de la 10ª temporada. 396 en el global de Radio Betis. Estén atentos y no se pierdan este interesante acercamiento a la historia. Comenzamos. En Noche de Historia y Misterio, bienvenidos al bloque principal.
serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor había hecho. Según la Biblia, por lo tanto, si era astuto y animal restador, debería de ser el diablo. La originalidad del Génesis consiste en la invención de esa serpiente, a la que suponemos prefiguración de Satán. Así pues, ¿este existió desde el principio de los tiempos? En efecto, parece indicarlo también la amonestación de Dios a Caín cuando éste le ofrece las primicias de sus cosechas, ofrenda que por motivo que no se explica no es recibida con agrado. Si obraras bien, ¿no alzarías la cabeza? En cambio, si obras mal, el demonio está a las puertas de tu casa y te acosa sin que puedas contenerlo. En numerosas tradiciones se imagina el viaje del alma humana tras la muerte como un descenso a los infiernos, al reino de los muertos. En muchas regiones de África se cree que el alma de los difuntos pasa cierto tiempo en este infamando antes de decidirse a renacer en el mundo superior de la vida humana. Otras tradiciones hablan del terrible juicio a que se somete el alma del que acaba de morir. En la mitología japonesa se envía a quienes han cometido un pecado grave a una de las 16 regiones de una tierra infernal llamada Jigoku. En la tradición griega, los infiernos se encuentran detrás de un gran río llamado océano que rodea el mundo, o en las profundidades de la tierra. Para llegar al Hades, las almas de los difuntos tienen que cruzar el infernal río Estigio en la barca de Aqueronte. Una vez en el inframundo, las almas son juzgadas y reciben premio o castigo, al igual que en Egipto. Pero para llegar al infierno antes tenemos que morir. Obvio. Distinto es vivir un infierno en vida. La muerte es la extinción de la memoria propia. Morimos cuando nuestro cerebro queda lesionado de tal forma que la conservación de lo adquirido y la adquisición de nuevas memorias es imposible. En su célebre monólogo, Hamlet se pregunta si la muerte es dormir sin sueños. Se acabó la vida cuando se apagan para siempre todas las percepciones, sensaciones y sueños. Otra cosa será la reflexión o la opinión acerca de si algo más puede suceder después de la muerte. Juan Pablo II reafirmó a finales de los 90 que el infierno existe, pero señaló que no podemos saber, sin una especial revelación divina, cuáles seres humanos están envueltos en él. Varias traducciones antiguas de la Biblia, como la Reina Valera, edición de 1909, usaban la palabra infierno en algunos versículos, o usan porque todavía existe. Muchas personas creen que el infierno es un lugar donde se castiga eternamente a la gente mala con fuego. Algunas Biblias antiguas usan la palabra infierno para traducir el término hebreo Sheol y el término griego Hades. Estas palabras simplemente se refieren al lugar simbólico donde descansan los muertos, es decir, la tumba. La Biblia indica que quienes están en la tumba no están vivos, no existen. Dios le dijo al primer ser humano, Adán, que el castigo por desobedecer su ley sería la muerte. Génesis 2:17. Nunca habló de torturarlo para siempre en el infierno. Con el tiempo, Adán pecó y Dios le dijo cuál era su sentencia. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Adán dejaría de existir. Si Dios lo iba a enviar a un infierno de fuego, seguramente se lo habría dicho. Hoy día el castigo por desobedecer las leyes de Dios sigue siendo el mismo. De hecho, mucho tiempo después de que Adán muriera, Dios hizo que un escritor de la Biblia dijera: el salario que el pecado paga es la muerte. Romanos 6:23. Con ese castigo es suficiente, porque el que muere queda absuelto de su pecado. Romanos 6:7. Pero sepamos, esto es muy interesante, que la Biblia, cuando utiliza la palabra infierno, se está refiriendo concretamente a la tumba. Las Biblias que usan la palabra infierno también cuentan que algunos hombres fieles a Dios, como Jacob y Job, dijeron que irían al infierno, en Génesis 37:35, Job 14:13. Incluso se dice que Jesús estuvo en el infierno desde que murió hasta que fue resucitado. Esto está en Hechos 2, 31-32. Por lo tanto,
No hay duda de que cuando estas Biblias usan la palabra infierno, se refieren simplemente a la tumba. La Biblia nos da detalles sobre 9 personas que murieron y fueron a la tumba, que en algunas Biblias se traduce como infierno, y luego fueron resucitadas. Si hubieran estado conscientes en el infierno, habrían contado lo que vieron. Sin embargo, ninguna de ellas contó que la hubieran torturado ni que le hubiera pasado algo. ¿Por qué? Porque, como bien enseña la Biblia, estaban inconscientes, como si se hubieran dormido. Escuchen el relato que le ofrecemos ahora mismo. Estén atentos. Narrado por nuestra compañera Aurora. De visita al infierno. Extractos de conferencias impartidas por Bill Wiese sobre su bajada al infierno. Estados Unidos, 2006. No sé cómo me desperté ni cómo llegué al salón de casa aquella noche, pero les aseguro que en mi alma sé que fue a las 3 en punto cuando todo aquello comenzó. Sé que el Señor tomó mi alma y a esa hora la condujo al infierno y permitió que estuviera encerrado en una especie de extraña celda. No tuve ningún entendimiento del porqué hasta que aquello finalizó. Fue después de vivir ese espanto cuando el Señor me lo explicó todo. La celda era como cualquier celda que ustedes puedan imaginar, con barrotes, oscuras, sucia, maloliente y con paredes de piedras gruesas. Lo primero de lo que me percaté fue de un espantoso e inexplicable calor. Me di cuenta de que estaba desnudo sobre el suelo, absolutamente vulnerable y sin movimiento. Olvidé, mejor dicho, el Señor bloqueó, mis recuerdos sobre mi devoción cristiana. Esto lo entendí después. Cuando una persona está en el infierno, tiene un conocimiento absoluto sobre una gran realidad, que jamás saldrá de ahí. Me di cuenta de que en la celda no estaba solo. 2 imponentes sombras comenzaron a dibujarse en la oscuridad. Eran 2 criaturas horribles, 2 monstruos como jamás había visto en la tierra. Ambos eran deformes y sus miembros asimétricos, un pie enorme, el otro mucho más pequeño, un hombro deformado, la espalda torcida, etc. Los rostros eran espantosos, no existen palabras para describirlos. Supe que eran demonios. Las horribles criaturas andaban de un lado a otro en la celda como esperando algo o a alguien, hasta que de pronto se percataron de mi presencia. Entonces comenzó la tortura. La más corpulenta de aquellas criaturas, comprendía a la perfección que eran demonios, me agarró y me lanzó contra la pared. Noté como todos los huesos de mi cuerpo se rompían en 1000 pedazos. El dolor era indescriptible. La otra criatura se abalanzó contra mí y me desgarró el pecho, y los intestinos con unas afiladas y gigantescas uñas. Vi cómo caía al suelo, despedazados. Me cogió la cabeza y la aplastó hasta dejarla en una fina línea de residuos cerebrales. Me arrancaron los brazos y las piernas, me despedazaron totalmente. En esos momentos, mi inteligencia me gritaba una espantosa realidad. No estaba muerto, y no lo estaría nunca, sino que reviviría eternamente para ser eternamente atormentado. En el infierno no se muere nunca, solo se sufre de forma constante por una eternidad. No sé ni cómo logré arrastrarme fuera de la celda, pero lo logré. Y entonces todo quedó imbuido en la mayor oscuridad. Me arrastraba sobre un suelo putrefacto y entonces logré vislumbrar al fondo de un vastísimo espacio, como a lo lejos, un brillo en forma de fuego. De pronto, alguien me condujo hacia la abertura de ese fuego o a esa especie de boca de volcán ardiente. Inesperadamente algo comenzó a iluminarse a mi alrededor. Era como una luz que me llamaba, que me conducía, y vi cómo se formaba un túnel. Corrí hacia el túnel. Algo me decía al corazón que Jesús estaba dentro de esa luz y que me llamaba, me empujaba a ir hacia él. Entonces oí una voz que me dijo: mis hijos no creen que esto existe, ni siquiera mis hijos más cercanos creen que existe el demonio o el infierno.
Debes contárselo al mundo. Hazlo y di también que vendré al mundo y que lo haré pronto. Y entonces recobré los sentidos en el salón de mi casa, en los brazos de mi esposa, quien oraba junto a mí asustadísima e intentaba consolarme. Grité: «¡Agua, agua! ¡Dame agua! Me quemo, me abraso por dentro». Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Increíble la historia que hemos contado. Me recuerda mucho al final de Fausto, cuando el diablo viene por él y le inflige toda clase de sufrimientos conocidos. Lo atormenta, después le golpea, lo tira sobre las paredes, le deshace en 1000 pedazos. Se le acabó el tiempo firmado. 23 minutos en el infierno es un libro personal escrito por el cristiano protestante Bill Wiese y publicado en 2006. El libro relata lo que el autor afirma que fueron sus experiencias en el infierno en 1998. Dice que sus visitas al infierno fueron experiencias extracorporales que también fueron visiones, una que duró 23 minutos y otra 10 segundos. Wiese afirmaba que había sido cristiano desde 1970, pero que nunca había estudiado el infierno antes de sus experiencias en la noche del 22 de noviembre de 1998. Según el libro, Wiese, entonces corredor de bienes raíces, se encontró en una celda de aproximadamente 15 pies, 4,6 metros de alto, y 10 pies, 3 metros, por 15 pies, 4,6 metros de área, donde había 2 bestias malolientes, personificaciones del mal y el terror, que hablaban en un lenguaje blasfemo. Dice que las criaturas tenían una fuerza aproximadamente 1000 veces mayor que la fuerza de un hombre. Afirma también que escuchó los gritos de los miles de millones de personas condenadas en el infierno. Afirma que luego se encontró con Jesús, quien le dijo que les dijera a otras personas que el infierno es real. Afirma que su primera experiencia terminó con él tirado en el suelo de su sala de estar, gritando de horror. Bueno, siendo críticos, es una visión del infierno según, más o menos, como lo vería un cristiano. Además, acaba con la salvación anunciada por Jesucristo. Como curiosidad está bien. No creo que haya que analizarla más, porque es lo que es. Ustedes ya me entienden. Y si no me entienden, escuchen esto. El problema del infierno es un problema ético en las religiones abrahámicas del cristianismo y el islam, en las que la existencia del infierno o Jahannam para el castigo de las almas en el más allá se considera incompatible con la noción de un ser supremo justo, moral y omnipotente, omnibenevolente y omnisciente. También se considera incompatible con un ser tan justo la combinación del libre albedrío humano, sobre el que se basa la justificación de la condenación eterna de los pecadores, y las cualidades divinas de omnisciencia, ser omnisciente, y omnipotencia, ser todopoderoso, ya que esto significaría que Dios, no los humanos, determinaría todo lo que ha sucedido y sucederá en el universo, incluido el comportamiento humano pecaminoso. Tradicionalmente, el infierno se define en el cristianismo y el islam como una de las 2 moradas de la otra vida para los seres humanos. La otra es el cielo o Jannat, y donde los pecadores sufren tormento eterno. Hay varias palabras en los idiomas originales de la Biblia que se traducen como la palabra infierno en español. También hay una serie de nombres en el Corán que se traducen como infierno. Quizás el más común sea Jahannam. En al menos algunas versiones del cristianismo existe la duda de si el infierno está realmente poblado para siempre. Si no lo está, uno debe suponer que quienes pueblan el infierno pueden eventualmente morir, o que Dios finalmente restaurará todas las almas inmortales en el mundo venidero, es decir, el cielo, lo que al menos disminuiría el problema de la injusticia divina y abordaría una de las proposiciones clave de que no hay escape.
Esto se conoce como la doctrina de la reconciliación universal. En el Islam se cree comúnmente que los pecadores musulmanes no pasarán la eternidad en el cielo, sino que pasarán un tiempo allí para purificarse de sus pecados antes de que se les permita entrar en el cielo. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. En tus sueños. Estando despierto. Ves muertos en tumbas y ataúdes. Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. Los ves a menudo. Todos los días. Están en todas partes. No le contaré a nadie mi secreto, ¿verdad? No. Lo prometo. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. A comienzos del siglo XIV, un papa, Juan XXII, impugnó esta tesis en su magisterio ordinario y cayó en la heterodoxia. Los católicos más celantes de su época lo reprobaron públicamente. Juan XXII, alias Jacques d'Ossé, fue elegido arzobispo pontificio en León el 7 de agosto de 1316, tras 2 años de sede vacante, después de la muerte de Clemente XV. Juan XXII tuvo que vivir en una época atormentada de la historia de la Iglesia, entre la espada del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, y la pared del emperador Luis IV de Baviera, ambos enemigos del primado de Roma. Su amplia correspondencia muestra que Juan XXII siguió de cerca los movimientos políticos y religiosos de todos los países y buscó en todas las ocasiones posibles el avance de los intereses eclesiásticos. Tampoco fue menos insistente que sus predecesores en la influencia suprema del papado en asuntos políticos. Por esta razón, se vio envuelto en dolorosas disputas que duraron la mayor parte de su pontificado. Al Papa también le plantearon grandes dificultades las controversias entre los franciscanos, que Clemente V había intentado en vano resolver. Varios franciscanos, los llamados espirituales o fraticelli, partidarios de las opiniones más rigurosas, se negaron a someterse a la decisión de aquel Papa, y tras la muerte de Clemente V y González, general de las minoritas, se rebelaron, especialmente en el sur de Francia, en Italia, declarando que el Papa no tenía poder para dispensarlo de su gobierno, ya que éste no era otra cosa que el Evangelio. Procedieron entonces a expulsar a los conventuales de sus casas y tomar posesión de las mismas, provocando escándalo y mucho desorden. El nuevo general, Miguel de Cesena, apeló a Juan, quien en 1317 ordenó a los frailes refractarios someterse a sus superiores e hizo que las doctrinas y opiniones de los espirituales para ser investigado. El 23 de enero de 1318, muchas de sus doctrinas fueron declaradas erróneas. Aquellos que se negaron a ceder fueron tratados como herejes. Muchos fueron quemados en la hoguera y algunos escaparon a Sicilia. Como curiosidad, está demostrado que el Papa Juan XXII, sobre el cual circularon tantos rumores en cuanto a su saber alquimista, condenó formalmente a los fabricantes de oro. O bien, el Papa acusa y condena, o bien replica los calumniosos rumores que le concernían, para quedar libre sin culpa alguna. Todavía más, fueron ellos quienes publicaron diversos folletos con recetas mágicas, muy caprichosas,
que atribuyeron y firmaron con nombres ilustres. Pero se cree que Juan XXII escribió un tratado sobre alquimia llamado Ars Transmutatoria y publicado 2 siglos más tarde. Se dice que tras su muerte se encontró en los sótanos de su palacio pontificio de Aviñón una gran cantidad de lingotes de oro procedente de las transmutaciones realizadas por él. Su obra podría tratarse de cómo fabricar oro e incluso de haberlo conseguido con la fabricación de más de 200 barras de oro de 1 quintal cada uno. El hecho es que muchos monasterios admitían, siguiendo a Bacon, la posibilidad de hacer oro santamente para procurarse ornamentos, vasos, instrumentos de culto e incluso probado que algunos monjes soplaron. Aquellos eruditos, sabios, investigadores infatigables lo hacían con mucha prudencia. Ya hemos visto cómo el Papa por un lado condenaba y por otro practicaba. Resumiendo, nació en Cahors, Francia, 1245 y murió en Aviñón, 1334. Su nombre verdadero era Jacques d'Uesse. Sucedió a Clemente V después de una vacante de 2 años. Papa de una gran actividad poética, ocupó el solio pontificio desde 1316 hasta 1334. Publicó unos 6.000 documentos en sus 18 años de pontificado. Convencido de que la sede debía mantenerse en Aviñón, nombró 23 cardenales franceses para lograr su propósito. Los romanos, con el fin de retornar la tiara a su país, eligieron a un papa italiano, pero este tuvo que huir. Se preocupó de la administración de las arcas del papado, reclamó los tributos debidos a varios reinos de Europa, impuso tributos a los clérigos, ordenó la recaudación de los derechos feudales que la Santa Sede debía percibir. En su actividad política cabe destacar los siguientes hechos. Excomulgó a Luis de Baviera, fundó en España la Orden de Nuestra Señora de Montesa y en Portugal la Orden Militar de Cristo con el fin de rechazar a los infieles. Durante su pontificado se organizó una pequeña cruzada que consiguió incandescentes victorias contra los turcos. Algunas fuentes afirman que a su muerte dejó un gran tesoro que había acumulado para recuperar Tierra Santa. Su sucesor fue Benedicto XII. Aviñón se convirtió en la residencia papal en 1309, cuando el gascón Bertrand de Goth, como Papa Clemente V, no deseando enfrentarse al violento caos de Roma después de su elección en 1305, trasladó la curia papal a Aviñón. Clemente vivió como invitado en el monasterio dominicano de Aviñón y su sucesor, el Papa Juan XXII, estableció allí un magnífico establecimiento, pero la reconstrucción del viejo palacio obispal fue empezando en serio por el Papa Benedicto XII, 1334 a 1342, y continuó con sus sucesores hasta 1364. El lugar elegido fue un afloramiento rocoso natural en el borde norte de Aviñón, por encima del río Ródano, llamado Rochers des Doms. Allí estaba el viejo palacio episcopal de los obispos de Aviñón. La elección de este lugar permite que a los autores dar altura al conjunto de manera que resulta más impresionante y puede verse desde muy lejos. Durante 39 años, la Iglesia se dividió en 2 obediencias, con un papa reinando en Roma y otro en Aviñón. A pesar de los intentos de compromiso y las amenazas de destitución, 7 papas se sucedieron en Italia y 2 en Aviñón. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Seguimos con la historia, seguimos con el misterio. Turno para el Papa Luna, Benedicto XIII, último papa de la obediencia aviñonesa durante el cisma de Occidente. Nada dice su cronista Martín de Alpartil sobre la fecha de su nacimiento, fijada tradicionalmente en 1328, conforme únicamente a la declaración en Pisa, 1409, del obispo electo de Mende, Guillermo Boisratier. Pedro Martínez de Luna, hijo de Juan Martínez de Luna II, señor de Mediana, y de María Pérez de Gotor, señora de Idueca y de Gotor,
Pertenecía por su padre a una rama menor de la ilustre Casa de Luna y descendía por su madre del infante Jaime de Gotor, hijo del último reyezuelo musulmán de Mallorca. Nacido cerca de Calatayud, ciudad luego objeto constante de su protección artística y docente. Fallecido su padre, Juan Martínez II, en 1352, y después de unos años de primeros estudios allí o en Zaragoza, Pedro se dirigió, como al parecer hiciera Albornoz años antes, a Montpellier. Adelantando la historia, nos lo encontramos ya de cardenal, joven, pero cardenal de 33 años, lo cual no debe sorprender si se tiene en cuenta que el propio Papa Gregorio, que lo creó, lo había sido sobre los 19 años, y aquel a quien sucedería después en Aviñón, Clemente VII, a los 29. Pedro de Luna abandonó su cátedra y entró en la curia pontificia como juez comisario en diversas causas. Gregorio XI había enviado al agustino y ex obispo de Jaén, Alfonso Fernández Pecha, confidente en Roma de Santa Brígida de Suecia hasta la muerte de esta en 1373, a conseguir de Santa Catalina de Siena su intercesión para la paz con Florencia. Una y otra religiosa habían insistido en sus revelaciones y escritos sobre el necesario regreso a Roma de la sede pontificia. Catalina acudió a Aviñón, donde además de ser recibida por el Papa, tuvo una larga entrevista con el cardenal Luna. El 2 de octubre de 1376 partía Gregorio hacia Roma, acompañado de Luna y 12 de sus cardenales. 10 permanecieron todavía en Aviñón. Desde el puerto de Marsella, con una flota de 25 galeras, 6 de ellas de la Corona de Aragón. Después de un azaroso viaje, el 17 de enero de 1377, el Papa hizo su solemne entrada en Roma. Llevaba el estandarte pontificio Juan Fernández de Heredia, almirante de la flota, que poco después sería nombrado gran maestre del hospital y partiría al año siguiente para una expedición al Epiro. Prisionero de los albaneses y liberado luego, pasaría a Rodas para volver en 1382 a la corte pontificia de Aviñón, donde le encontraría la muerte junto a Benedicto XIII en 1396. Luna se estableció en Roma en una casa contigua a la iglesia de San Apolinar, cerca de la Torre Sanguigna, manteniendo relación con la colonia hispana. Pero el momento decisivo en la vida de Pedro de Luna iba a tener lugar al año siguiente de 1338, cuando, fallecido Gregorio XI, el 27 de marzo, se reunió el cónclave el 8 de abril para elegir sucesor. De los testimonios recogidos parece evidente el grave temor de los 16 cardenales presentes, 11 franceses, 4 italianos y Pedro de Luna. Otros 6 estaban todavía en Aviñón. Ante las amenazas, incluso de muerte, del pueblo, si no elegían a un romano o italiano. Luna, empero, manifestó repetidas veces a sus allegados, antes de entrar en cónclave, su libre decisión de elegir no a uno de los cardenales italianos, pero sí al arzobispo de Bari, Bartolomé Prignano, que había trabajado varios años en un puesto subalterno en la Cancillería Papal de Aviñón, y como tal, era más susceptible de agradar a los franceses. Elegido así, Prignano tomó el nombre de Urbano VI y recibió en su entronización y coronación el homenaje de los cardenales que escribieron a los diversos monarcas y a sus colegas de Aviñón anunciando la elección. Pronto, sin embargo, empezaron a surgir serias dudas sobre la validez de esta elección, favorecidas por la conducta despectiva del nuevo papa respecto a los cardenales franceses. Luna fue sorprendido poco después de Pascua, el 18 de abril, por su familia y confidente Fernán Pérez Calvillo, consultando el decreto de Graciano y rogándole no lo revelase por el peligro de muerte que corrían. En mayo, los cardenales fueron abandonando Roma y a primeros de junio solo 8 quedaban con el Papa. Roberto de Ginebra y Pedro de Luna fueron los últimos en abandonar la ciudad el día 24 para reunirse con sus colegas en Anagni. Parece que Luna fue todavía con intención de convencerles, pero toda elección adquiría su validez por el voto libre de la mayoría de los cardenales, bien que,
En aquella ocasión, por reciente bula de Gregorio XI, no necesariamente de 2/3, y escuchando a estos, como manifestaría él mismo más tarde ante Juan I de Castilla, se convenció de la nulidad de la misma. Es más, llegó incluso a convencerse de que su propio voto favorable a Brignano había sido inválido, ya que, como escribiría él mismo más tarde en su tratado sobre el cisma, la libertad sustancial en una elección incluía la facultad de cambiar libremente de parecer durante el cónclave, cosa que en aquellas circunstancias había sido imposible. Al fin, el 20 de septiembre, después de haber intentado inútilmente atraer a Urbano para una nueva elección, los cardenales eligieron en Fondi a Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemento VII, y el 20 de junio del año siguiente se instalaba en Aviñón. Estando todavía en Fondi, el 18 de diciembre de 1378, el nuevo pontífice designó al cardenal de Luna como legado a Latere, en los reinos ibéricos, para recabar la fidelidad de estos, dotándole en numerosas bulas de amplísimos poderes. Pasó por Aviñón a principios de 1379, en el mes de marzo, salió para España y el 6 de abril entraba en Barcelona. Cerca de 12 años permanecería Luna en la península, realizando pacientemente una importante labor cuyo eje sería pronto, dada la persistente neutralidad de Pedro IV de Aragón y la proyección de la Inglaterra urbanista sobre su fronteriza Navarra y sobre Portugal. La obtención en Salamanca el 19 de mayo de 1381, tras el proceso informativo de Medina del Campo, de la obediencia de Castilla, estrechamente unida a Francia desde la cercana ascensión al trono de la Casa de Trastamara. A esta, además, había prestado buenos servicios, como se ha dicho, la propia familia del cardenal. En cuanto a Aragón y Navarra, tendría que esperar, no sin una paciente labor previa, al acceso al trono de los respectivos herederos Juan I en 1387 y Carlos III en 1390, cuñados ambos que fueran del rey de Castilla, y el primero de ellos claramente pro-francés. Luna gestionó su boda con la sobrina del monarca francés, Violante de Bar, y la de la hija de ambos, Violante, con Luis II de Anjou. Finalmente, tras la muerte de su hermano Juan Martínez de Luna III en 1383, a la que siguió pronto la de su cuñada Teresa de Albornoz, Pedro hubo de ocuparse largamente en Llueca de cuestiones familiares en torno a la herencia de sus sobrinos, ubicada en parte en Castilla, y de pleitos suscitados al respecto con sus parientes por línea materna, los Zapata. Conseguida, pues, la obediencia de Castilla, Aragón y Navarra, el 15 de diciembre de 1390 entraría festivamente recibido en Aviñón. Desde allí sería enviado de nuevo en 1393 como legado a Francia, Flandes e Inglaterra. En París entró en contacto con la universidad donde se hallaba estudiando teología al converso Pablo de Santa María, bautizado en Burgos el 21 de julio de 1390, al que después de tenerle consigo ya papa en Aviñón, entre 1394 y 1399, nombraría obispo de Cartagena en 1403 y de Burgos en 1415. La universidad se manifestó ya desde un principio partidaria de la vía de cesión y la elección de un nuevo papa por los cardenales por compromiso arbitral o por un concilio, vía que propugnaría siempre con preferencia en adelante hasta los tiempos de Constanza. Vía de cesión no excluida totalmente al parecer por el diplomático Luna, que jugaba otras veces a favor de los intereses de la corte, emparentada con el papa, tío de los duques regentes. Por todo ello, acabó no contentando ni a Clemente VII, al que disgustaba ya la propuesta universitaria, ni a la universidad. Tampoco la entrevista con los duques ingleses en Calais tuvo resultado alguno positivo, ya que no llegó a pasar el estrecho. Luna regresó a Aviñón el 1 de septiembre de 1394, pensando retirarse a su canongia tarraconense de Reus. Pero poco después, el Papa, que ya solo confiaba en una vía de hecho con la creación de un reino de Adria para el duque de Orleán, y estaba, por otra parte, muy afectado por el pesar que le causara la postura de la universidad, fallecía de apoplejía el día 16. 12 días después, el 28, el cardenal de Luna
era elegido papa por unanimidad, tomando el nombre de Benedicto XIII. Pronto llamaría ya a Vicente Ferrer como su confesor. Una vez en el solio pontificio, Benedicto, convencido firmemente de su legitimidad desde su decisión de Anagni, se manifestó radicalmente contrario a la vía de excepción, que en su interpretación de la cédula constituía solo un último recurso agotados los demás. Como buen jurista, él siempre propugnó la vía justitiae. Ni la embajada francesa de los 3 duques regentes en 1395, con el abandono de la mayoría de sus cardenales, ni la procedente de las 3 cortes de Francia e Inglaterra, unidas ahora por un contrato matrimonial, y Castilla en 1397, ni un asedio de 5 años, bien que progresivamente mitigado, en torno al Palacio de Aviñón entre 1398 y 1403, tras la subtracción de la obediencia de Francia y de Castilla en 1398 y el desbarque inglés de 1399, pudieron vencer su resistencia. Solo Aragón, cuyo nuevo rey Martín I había recibido en Aviñón la Rosa de Oro en 1397, y Navarra, se mantuvieron fieles. Pero el ambiente, ante su decidida postura, cambiaría poco a poco en su favor, y al fin, en la madrugada del 12 de marzo de 1403, disfrazado de cartujo y acompañado por súbditos de la corona de Aragón, el Papa huyó a Castelrenal, fortaleza de Luis II de Anjou, que poco antes le había rendido homenaje por Provenza y el reino de Nápoles, en cuya reivindicación murió su padre Luis I en 1384. Y a finales del mismo año, Benedicto recibía en Tarascón a su amigo el duque de Orleán, hermano del rey Carlos VI, en cuya ayuda confiaba para llegar hasta Roma. Francia y Castilla le restituyeron la obediencia. En el Palacio de Aviñón, que había dejado para siempre de ser la residencia papal, solo quedó una pequeña guarnición mandada por su sobrino Rodrigo de Luna. Los 5 años siguientes, 1404-1408, presenciarían su doble y al fin fallido intento de penetración en Italia para un encuentro con el Papa romano, preparado por sucesivas y mutuas embajadas. El 7 de mayo de 1404 partió de Marsella con 6 galeras genovesas y catalanas hacia Génova, entonces bajo protectorado francés. Allí fue recibido con entusiasmo, pero posteriores cambios en la corte de París y el peso tributario requerido por la expedición, que le enajenó el apoyo del clero francés, más una peste en la capital Ligur, le obligaron a retirarse a Saona en 1405 y a regresar al fin a Marsella a últimos de 1406. Pronto llegaron allá. Sin embargo, emisarios del nuevo Papa romano Gregorio XII, dispuesto a una entrevista, que en marzo de 1407 se fijó en Saona. Más tarde se negoció un nuevo lugar, Pietra Santa, castillo cercano a Lucca y no lejos de Porto Venere, lugares donde se situaron Gregorio y Benedicto respectivamente a principios de 1408. Pero el deseado encuentro no se llegó a producir. El asesinato en París del duque de Orleans el 23 de noviembre de 1407, principal valedor de Benedicto, y el temor de Gregorio a un golpe de mano de su rival, lo hicieron fracasar a última hora. Cardenales de uno y otro, decepcionados, les abandonaron. Francia retiró entonces su obediencia a Benedicto y proclamó su neutralidad el 25 de mayo de 1408, apoyando decididamente una futura reunión en Pisa de aquellos cardenales. No eran ajenas a ello las viejas aspiraciones italianas del duque de Anjou, cuya realización veía ya difícil a través de Benedicto. Este, entonces, después de convocar el 15 de junio de 1408 desde Porto Venere un concilio en Perpiñán para noviembre, se embarcó hacia allí el mismo día, arribando a Port Ventres y Collioure el 2 de julio. El 24 entraba en Perpiñán. Ya nunca más abandonó sus tierras nativas de la Corona de Aragón, que en creciente crisis económica no podía ofrecerle muy sólida ayuda. Su concilio se abrió el 15 de noviembre y finalizó sin cerrarse el 26 de marzo de 1409, en el que se nombró una embajada para presentarse al de Pisa, que acababa de abrirse el día anterior, y que llegó cuando aquel ya había emitido, el 5 de junio,
sentencia de deposición para ambos papas. Recibido por ello hostilmente, no pudo evitar la elección el día 15 de un tercer papa, que tomó el nombre de Alejandro V y que 3 meses después emprendía con Luis II de Anjou una expedición a Roma, en la que entraron ambos el 30 de diciembre. Gregorio, que había sido convocado por su parte un breve concilio en Civadale, el mismo año hubo de refugiarse en Gaeta. Terminado el concilio de Perpiñán y conocido el resultado del de Pisa, Benedicto se encaminó a Barcelona, donde entró el 7 de agosto para entrevistarse con el rey Martín, que 3 días antes acababa de recibir la noticia de la muerte en Cerdeña de su hijo, el rey de Sicilia. Las nuevas nupcias de Martín, viudo de María de Luna desde 1406, bendecidas por el Papa el 17 de septiembre, no alcanzaron el fruto deseado, y el rey murió sin sucesión el 31 de mayo de 1410. Se abría así un delicado periodo sucesorio, con reuniones de los diputados de los diversos reinos de la corona, en el que el papel de Benedicto, con la eficaz colaboración de Vicente Ferrer, iba a ser decisivo. En junio el Papa se dirigió por Montserrat, Santes Creus y Valls a Tarragona, y en noviembre por Reus y Caspe a Zaragoza, donde permaneció desde diciembre hasta abril, y partiendo de allí hacia Tortosa y Peñíscola, donde estaba ya el 19 de mayo de 1411 y en la que pronto se establecería en la zona de confluencia de los 3 reinos su centro de actividad. Todavía en Perpiñán, en 1409, al nombrar el comendador mayor de la Orden de Montesa, se había reservado la encomienda de la villa y su antiguo castillo templario, ahora cedidos de pleno derecho a la Santa Sede. La guardia de la fortaleza no tardó en cubrirla a su sobrino Rodrigo, llegado allá después de la capitulación el 22 de noviembre de 1411, tras más de un año de asedio de la de Aviñón, ante las tropas provenzales adictas al Papa paisano. El sobrino nieto del Papa, Álvaro, hospitalario como él, le fue a rescatar con una nave. En ella volvió también al Partil, presente en este como en el anterior sitio de Aviñón de 1398, si bien en su calidad de prior del aseo de Zaragoza, se estableció en adelante en esa ciudad. Pese a su parentesco con el pequeño conde de Luna, Fabrique, nieto ilegítimo del difunto rey Martín, el infante castellano Fernando de Antequera era el mejor candidato al trono para Benedicto, ya que, además de su prestigio personal, podía asegurarle, de resultar elegido, la obediencia también de aquel reino, en el que el Papa tenía ya como arzobispo de Toledo a su sobrino Pedro de Luna y Albornoz. En la bula del 23 de enero de 1412 propugnó un sistema de compromisarios, 3 por reino. Algunos de los elegidos, como Vicente Ferrer, que estaría 3 meses en Aillón con Fernando, y su hermano Bonifacio, resultaron ser viejos miembros de la curia papal. Así se llegó al fallo sucesorio del 28 de junio. Favorable a Fernando y proclamado por San Vicente en Caspe, la villa del hospital donde se habían trasladado desde Aviñón los restos mortales del maestre Heredia. Fernando se presentó el 21 de noviembre en Tortosa para rendir homenaje a Benedicto y recibir la investidura de Sicilia, Cerdeña y Córcega. Y no mucho después se inauguraba allí, auspiciada por el Papa y por iniciativa de su médico personal, el judío converso Jerónimo de Santa Fe, ayudado por Ferrer, una importante controversia judeocristiana del 7 de febrero de 1413 al 12 de noviembre de 1414, finalizada con la conversión de numerosos rabinos y aljamas. Pero, en cambio, en Europa, los acontecimientos seguían tomando un rumbo claramente desfavorable para Benedicto. Un nuevo papa de la obediencia pisana, Juan XXIII, de acuerdo con el emperador de Alemania y rey de Hungría, Segismundo, convocaba para noviembre de 1414 un concilio universal para resolver el cisma mediante la concesión de los contrincantes y la elección de un único papa aceptado por todos. El rey de Aragón se reunió en Morella aquel verano con el papa, presente San Vicente Ferrer, para tratar de inducirle a la sesión, sin resultado positivo alguno.
Por el contrario, pese a la apertura del concilio del 16 de noviembre, Benedicto alimentó nuevas esperanzas cuando, en enero de 1415, acudió a Valencia y bendijo la boda entre el primogénito Alfonso y María de Castilla, que vino acompañada del sobrino nieto del Papa y privado de Juan II, Álvaro de Luna. Allí se concertó además la boda del segundogénito Juan con la reina Juana II de Nápoles, que Benedicto esperaba le facilitara la aproximación a Roma, pero en junio el proyecto se había desvanecido. El concilio reunido en Constanza recibía entre tanto la abdicación de Juan XXIII el 31 de mayo y de Gregorio XII el 4 de julio. Solo faltaba obtener la de Benedicto. El emperador Segismundo se desplazó hasta Perpiñán para encontrarse con el Papa y el rey de Aragón. El 19 de septiembre se iniciaron las conversaciones que se prolongaron sin resultado durante todo el mes de octubre. A primeros de noviembre se retiró el emperador hasta Narbona y Benedicto, firme en la convicción de su legitimidad y en su defensa del principio de autoridad, después de 2 requerimientos infructuosos de Fernando, partió el día 14 de Colliure para Peñíscola, donde llegó el día 30 para no volver a abandonarla jamás. Allí le alcanzó un tercer requerimiento, tras el cual, conforme a lo capitulado en Narbona, con el emperador el 13 de diciembre, Aragón le sustrajo la obediencia en solemne ceremonia celebrada el 6 de enero de 1416 en la Catedral de Perpiñán, en la que predicó el propio San Vicente Ferrer, no dudoso de la legitimidad, pero entristecido por la obstinación. En Constanza estaba en curso desde el 5 de noviembre de 1416 un proceso que, después de enviarle una inútil citación a Peñíscola en enero, culminó con el decreto de reposición y excomunión del 26 de julio. La elección de Martín V el 11 de noviembre, reconocido por la práctica totalidad de la cristiandad, aceleró la dispersión de los fieles a Benedicto, que culminó con el abandono de Peñíscola por sus 4 cardenales el 5 de enero de 1418. Todavía antes de concluir el concilio el 22 de abril, el nuevo Papa envió un legado a Aragón con la misión de acabar con el reducto peñiscolano, pero su legación, prolongada hasta el 3 de marzo de 1419, tropezó con resistencias por parte de Alfonso V y de los prelados, clero y pueblo, agitado por un rumor que acusó sin pruebas al legado de complicidad en una tentativa de envenenamiento contra Benedicto en julio de 1418, que dejó secuelas en su salud. Pese a ello, su vida en Peñíscola se prolongaría todavía mucho más de 3 años, rodeado de su importante biblioteca privada y de un pequeño círculo de familiares, entre ellos el caballero hospitalario Rodrigo, jefe de la guarnición, Álvaro, comendador de Cantavieja. Había marchado enfermo a Calatayud en 1416. Estaban también allí sus compaisanos aragoneses Julián de Loba, o Lovera, y Jiménez d'Aec, camarero y penitenciario pontificio respectivamente, elevados al cardenalato con los franceses Domingo de Bonnefuit y Juan Carrier, el 27 de noviembre de 1422, poco antes de su muerte. No existe certeza alguna sobre la fecha de esta, pero el cotejo de los 2 documentos contradictorios sobre la misma, la crónica de Alpartil, que indica el 23 de mayo de 1423, y la memoria del cardenal Carrier, que anota el 29 de noviembre de 1422. Más o menos. A ver, el significado preciso del término antipapa en la historia de la Iglesia y los avances de la historiografía en favor de la legitimidad de la línea aviñonesa no permite, por lo menos hasta la elección de Martín V, y en cierto modo aún después, aplicarlo con propiedad a Benedicto XIII. Incluso el propio Martín V, hablando de los pontífices del cisma, se abstuvo de emplear este término y prefirió hablar más bien de diversas obediencias. Su uso está desapareciendo, de hecho, en la moderna investigación.
En esta nueva temporada sigue disfrutando de la historia y el misterio. Todos los viernes, en directo, de 10 a 12 de la noche, un espacio escrito y dirigido por Javier Ballesteros. Varias curiosidades. Empezamos con la crónica del cráneo del Papa Luna. 2 jóvenes entraron en el Palacio de los Condes de Argillo, en Saviñán, en abril de 2000, y sustrajeron el cráneo del Papa Luna y una urna que llevaba el escudo de la familia con una media luna. El robo fue una exclusiva publicada por el Heraldo de Aragón y dio la vuelta al mundo. The Washington Post, The New York Times, BBC, France Press, el Observatorio Romano o los diarios nacionales españoles. Los 2 hermanos escondieron el cráneo en una caseta denominada La Mejora, situada en el paraje Campuchal de Moraes, que sus padres tenían alquilada, y tras dejar pasar un tiempo, enviaron 2 cartas anónimas al alcalde de Illueca, localidad donde nació don Pedro Martínez de Luna o Benedicto XIII, con un texto manuscrito y un carrete de fotos con el cráneo y la urna. El grupo de patrimonio de la Guardia Civil montó la Operación Luna, tras conocer las extorsiones al alcalde, al que pedían 1 millón de pesetas por recuperar la valiosa reliquia en un encuentro que no se produjo en Zaragoza. Al final, los agentes lo recuperaron en septiembre de 2000, en una investigación que generó hasta un libro de un teniente de la Benemérita. Fue un mal plan ideado por 2 jóvenes, con pruebas fáciles de seguir por la Guardia Civil, como por ejemplo los matasellos de las cartas con los anónimos. Los ladrones fueron condenados a penas mínimas, 6 meses de prisión que se sustituyeron por una multa de 2.190 euros, y el robo quedó en una gamberrada. Pero una vez que se recuperó, el nuevo desafío era lograr la identificación y datar los restos que sufrieron tantos avatares en 600 años. La historia cuenta que la invasión de los sitios provocó que se destrozara el esqueleto de Benedicto XIII y los soldados franceses arrojaron su cráneo por la ventana del Palacio de Illueca y un labrador lo rescató. El forense Salvador Baena propuso al juez que se realizara una prueba de carbono 14 y el Ministerio de Justicia aceptó enviarla a un laboratorio de Florida, Estados Unidos, que confirmó la data de los restos. La investigación posterior no pudo realizar el análisis de ADN al no encontrar descendientes de la madre del Papa Luna, pero se practicó una prueba digital con el cráneo de San Valero del Aseo, idéntico a Benedicto XIII, porque lo regaló él y el orfebre la talló con su modelo. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza confirmó que los restos eran del Papa Luna, y después de los 4 años de investigación en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, el cráneo fue trasladado en 2006 al Museo Provincial de Zaragoza, donde no se ha mostrado nunca en una exposición. Se encuentra depositado en un armario y varias localidades reivindicaron su propiedad. Illueca, Saviñán y Peñíscola. La familia Martínez Bordiú, dueña del Palacio de los Condes de Argillo, reclamó el cráneo, pero al convertirse en un BIC, bien de interés cultural, se quedó en el Museo Provincial. El Palacio de los Condes de Argillo ha sido donado al Ayuntamiento de Saviñán. Eminencia, nos hemos pedido estar solos. También yo he pecado. Le agradezco que haya venido. Leone, ¿cómo puede saber un hombre si sus acciones las realiza para sí o para Dios? Nadie lo sabe. Se tiene el deber de actuar, pero no el derecho a esperar aprobación, ni siquiera el éxito en el resultado. O sea que al final
Nos encontramos solos. Sí. He visto a 3 hombres ocupar esta estancia. Su santidad será el último a quien podré ver. Cada uno de ellos, a su vez, llegó al punto en que su santidad se halla ahora. El momento de la soledad. Tengo que deciros que no hay remedio para ello. Permaneceréis aquí hasta el día en que muráis. Y cuanto más viváis, más larga será la soledad. Utilizaréis a este o aquel hombre para el trabajo de la Iglesia. Pero cuando el trabajo esté hecho, o el hombre demuestre su incapacidad, su santidad lo alejará y buscará a otro. Necesitáis afecto. Y también yo lo necesito, a pesar de ser un viejo. Podréis tenerlo algún tiempo, pero lo perderéis de nuevo. Le guste o no, su santidad está condenado a un peregrinaje, desde el día de su elección hasta el día mismo de su muerte. Esto es un calvario, santidad, que apenas habéis empezado a subir. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Bueno, ya lo sabrán, nosotros lo contamos hace mucho en la historia proscrita, que los días comprendidos entre el 5 y el 14 de octubre no existían o no existirían. ¿Por qué? Entre los años 325 y 1582, antes de la Reforma Gregoriana, se había ido acumulando un desfase en el calendario debido a un cálculo inexacto del número de días del año trópico. El calendario juliano, establecido por Julio César en el año 46 a.C. y utilizado hasta entonces, establecía un año bisiesto cada 4 años, contando que el año tenía 365,25 días en lugar de los 365,242189 que tiene en realidad. Este desfase de más de 11 minutos provocó que en 1582 el calendario civil llevara un retraso de 10 días con respecto al calendario astronómico. El calendario gregoriano surge de la necesidad de llevar a la práctica uno de los acuerdos del Concilio de Trento: ajustar el calendario para eliminar el desfase surgido en el Concilio de Nicea, celebrado en 325, en el que se fijó el momento astral en el que debía celebrarse la Pascua y, en relación con esta, las demás fiestas religiosas. Lo que importaba, pues, era la regularidad del calendario litúrgico. La reforma gregoriana fue obra del Papa Gregorio XIII, promulgada el 24 de febrero de 1582 en la encíclica Inter Gravissimas. Fue llevado a cabo por una comisión de astrónomos, encabezada por el jesuita alemán Christopher Clavius, en 3 fases. Fase 1. Se eliminaron 10 días del calendario, pasando del jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre de 1582. El objetivo que se perseguía era que el equinoccio de primavera del hemisferio norte cayera el 21 de marzo, fecha que establecía el Concilio de Nicea como comienzo de la primavera. Fase 2. Se modificó la regla de los años bisiestos. Los años bisiestos eran siempre los múltiplos de 4. Con la reforma se eliminarían los años múltiplos de 100, llamados años seculares, pero que no fueran múltiplos de 400. Fase 3. Se revisaron las fórmulas que sirven para calcular la fecha de la Pascua cristiana o Domingo de Resurrección. Se fijó en el domingo inmediato al primer plenilunio después del 20 de marzo, a diferencia de la Pascua judía, que cae en diferentes días de la semana de un año a otro. El calendario gregoriano se adoptó inmediatamente en los territorios pontificios y en los que estaban controlados por Felipe II de España. Los países protestantes lo adoptaron unos 100 años después. Actualmente es el calendario utilizado en todo el mundo civilizado. Como curiosidades relacionadas con la implantación del calendario, tenemos el caso del fallecimiento de Santa Teresa de Jesús, velada el 4 de octubre y enterrada al día siguiente, 15 de octubre. Claro, a 9 días
pues del 4 pasamos al 15. Lo mismo ocurre con las muertes de Cervantes y Shakespeare, aunque esto lo podemos dejar un poquito en el aire. Coincidentes en el 23 de abril de 1616, dice. En realidad, Inglaterra no adoptó el calendario gregoriano hasta 1752, por lo que la fecha de la muerte de los dos escritores solo coincide nominalmente, ya que Shakespeare moriría el 3 de mayo. En Rusia no se instauró hasta el jueves 14 de febrero de 1918, al que le siguió el miércoles 3 de enero. Así que la Revolución de Octubre de 1917 sucedió en noviembre de 1917 para el resto de países, que ya se regían por el nuevo calendario. Al parecer, el cambio de calendario provocó una serie de protestas populares, ya que la gente pensaba que la Iglesia les estaba privando de 10 días de vida. Aun cuando hablase todos los idiomas humanos y evangélicos, si careciese de caridad, yo sería como un tambor hueco o una esquila. Aunque mi fe bastase a mover todas las montañas de la tierra, si me faltase caridad, yo nada valdría. Este es Pedro. Y yo estoy con él. Noche de Historia y Misterio, con Javier Ballesteros y Aurora Mateo. Y por último, lo anunciábamos al principio de nuestro programa hoy muy versado sobre la historia, muy documentado. Curiosidad sobre la conspiración del Gran Rece o Tartaria. Un aspecto confuso de la conspiración del Imperio Tártaro es que había un lugar y un pueblo que durante mucho tiempo se hizo referencia como tártaros y vivía en Tartaria. Los europeos occidentales y los rusos solían referirse a una región de Asia como Tartaria. Esta zona comprendía Siberia y partes de Asia Central, incluida Mongolia, y se extendía hasta Afganistán, en el sur. Hacia el siglo XIX, algunos rusos consideraban que su país era la potencia mundial en Oriente y que tenía derecho a la tierra y a sus recursos. La palabra tártaro significaba bárbaro. A mediados del siglo XVII, el escritor italiano Martino Martini escribió De bello tartarico sobre sus viajes a China. Su obra fue traducida a otros idiomas y ayudó a aplicar vagamente el término a una amplia región de personas. Aunque el término tártaro o Tartaria rara vez se utiliza para describir a Asia Central o a su gente, los tártaros de Crimea hacen referencia a un grupo étnico específico. Los tártaros de Crimea han vivido en Crimea desde el siglo XII, pero sufrieron deportaciones masivas a partir del siglo XVIII. Después de la caída de la Unión Soviética, algunos tártaros de Crimea comenzaron a migrar de regreso a su patria ancestral. Quienes creen en el Imperio Tártaro sostienen que en su día fue una civilización sofisticada y mundial con una arquitectura impresionante. Como en los libros de historia no se menciona dicho imperio, los teóricos de la conspiración afirman que ha sido borrado intencionalmente. Se dice que la mayor parte del imperio se perdió en una serie de aludes de lodo conocidos comúnmente como inundaciones de lodo. Algunos edificios sobrevivieron y todavía siguen en pie.
Se afirma que monumentos famosos como el Capitolio de los Estados Unidos, construido en 1800, en realidad pertenecen al Imperio tártaro y tienen miles de años de antigüedad. La conspiración es que el imperio fue borrado intencionalmente y la historia fue reescrita para hacer que los edificios parecieran más jóvenes y modernos. Notre Dame de París es un monumento que los teóricos de la conspiración creen que fue creado por los tártaros, no por artesanos franceses en el siglo XII. En foros en línea, los teóricos de la conspiración han afirmado que los tártaros lo usaron como amplificador de sonido. Las teorías conspirativas también afirman que los edificios más ornamentados son tártaros. Esto abarca desde sitios declarados Patrimonio de la Humanidad como el Taj Mahal hasta edificios de corta duración como el edificio federal de Chicago, que solo estuvo en pie durante 60 años. Los teóricos de la conspiración también afirman que los edificios construidos brevemente para ferias mundiales o exposiciones formaban parte del Imperio Tartario. En 1915, San Francisco fue sede de la Exposición Internacional Panamá-Pacífico. El recinto ferial incluía la Torre de las Joyas, una estructura temporal que fue demolida poco después de que terminara la feria. Los teóricos de la conspiración afirman que es un ejemplo de una antigua capital tartaria. La teoría conspirativa del Imperio Tartario es relativamente nueva, en particular si se la compara con las teorías conspirativas sobre ovnis que datan de la década de 1950. El interés ha aumentado en la última década y los creyentes usan las redes sociales para compartir sus ideas. Para ellos, la historia de Tartaria, al igual que la de Lemuria y Atlantis, apunta a la existencia de un vasto conocimiento que ha sido olvidado o suprimido con el tiempo. Los expertos en comunicación están analizando cómo los teóricos de la conspiración interactúan en línea y expresan sus ideas. Han descubierto que, al compartir información errónea en línea, los teóricos de la conspiración se vinculan entre sí y desarrollan un sentido de pertenencia. Noche de historia y misterio. Die Luft ist rein. Das Boot kann wieder auftauchen. Diese Bilder wurden mit einer Unterwasserkamera aufgenommen. Das Turmluke wird von innen geöffnet. Noche de historia y misterio, con Javier Ballesteros y todo su equipo. Das Schwein schießt zurück. Also, Feuer öffnen. Sigue escuchando Noche de historia y misterio.
Los condottieros eran mercenarios al servicio de las ciudades-estados italianas desde finales de la Edad Media hasta mediados del siglo XVI. La palabra condottiero deriva de condotta, conducta, término que designaba al contrato entre el capitán de los mercenarios y el gobierno que alquilaba su servicio. Los condottieros consideraban la guerra como un verdadero arte. Sin embargo, sus intereses no eran siempre los mismos que los de los estados a cuyo servicio estaban. Buscaban riqueza, fama y tierra para sí, y no estaban ligados por lazos patrióticos a la causa por la que luchaban. Eran célebres por su falta de escrúpulos. Podían cambiar de bando si encontraban un mejor postor, antes incluso durante la batalla. Conscientes de su poder, en ocasiones eran ellos los que imponían condiciones a sus supuestos patronos. La organización base de los condottieros era la compañía, comandada por un capitán. El número de sus efectivos siempre fue muy variable en función del momento y la importancia de la compañía, pudiendo ser desde poco más del centenar a algunos millares. Cubrían todas las especialidades militares de la época, desde la infantería a la caballería pesada. Podía ocurrir que para cumplir con una condotta, el capitán que la firmaba y que lógicamente tenía su propia compañía, tuviera que subcontratar a otras compañías menores. En este caso, el primer capitán o condottiero firmaba otra condotta con estas compañías. A su vez, estos capitanes también la firmaban con sus hombres, de tal manera que la condotta era un contrato verbal o escrito que se extendía a todo el ejército condottiero. Por lo general, se especificaba que el mando directo de cada compañía dependía del propio capitán de esta. Los primeros condottieros fueron mercenarios extranjeros, sobre todo alemanes, pero ya en el siglo XV casi todos los profesionales de las armas eran italianos. Este siglo supuso la verdadera edad de oro de los condottieros, con grandes figuras como Gattamelata o Bartolomeo Colleoni. A principios del siglo XVI, sin embargo, fueron incapaces de hacer frente con sus tácticas anticuadas y sus armaduras medievales a los ejércitos modernos de las potencias europeas que invadieron Italia y terminaron por desaparecer hacia 1550. Durante los siglos XIII y XIV se hizo común en las prósperas ciudades-estado del norte de Italia recurrir para su defensa a la contratación de tropas de mercenarios. En un principio, estos mercenarios no eran italianos. A finales del siglo XIII y comienzos del XIV, las tropas mercenarias, entonces denominadas Masnade, provenían principalmente de Alemania, Brabante, los Brabanzoni y Aragón. Se considera que uno de los primeros condottieros fue Roger de Flor, quien, tras combatir en Italia, alquiló su servicio al emperador bizantino Andrónico II. Parece que la ambición de Roger de Flor era grande y pretendía erigirse en soberano de los territorios conquistados. Finalmente, su creciente ambición e influencia despertaron la hostilidad del emperador Miguel IX, hijo de Andrónico II, y asociado al gobierno imperial. Así, este le hizo asesinar en Adrianópolis durante un banquete junto con más de un centenar de jefes almogávares el 5 de abril de 1305. El condottiero más famoso del siglo XV fue Giovanni Dale Bandeneri de Forlì, hijo de Caterina Sforza, llamado el último condottiero, queriendo decir el último condottiero famoso, claro. Su hijo fue Cosme I de Médicis, gran duque de Toscana. Por cierto, los Médicis la semana que viene en una parte de nuestro programa. Otro destacado condottiero fue Juan de Bohemia, que sirvió a Perugia contra Arezzo al mando de su tropa de mercenarios, denominada Compañía della Colomba, Compañía de la Paloma. En realidad, eran mercenarios siguiendo a Juan I de Bohemia. El nombre de la empresa proviene del lugar donde estos mercenarios se reunieron y fundaron esta empresa, la abadía de Chiaravelle de la Colomba, en Alseno, en la zona de Piacenza. Inicialmente, la empresa se dedicó a saqueos y masacres en diversos pueblos entre Emilia y Toscana.
Si bien al comienzo estas tropas de mercenarios apenas se distinguían de hordas de bandidos, con el tiempo se convirtieron en ejércitos disciplinados y bien organizados. El primer ejército mercenario bien organizado fue la Gran Compañía, dirigida primeramente por el caballero suabo Werner de Urlingen y luego por Montreal d'Albarno y Conrad von Landau. Llegó a contar con un ejército bien organizado de 9.000 hombres armados. Urlingen dispuso a sus tropas en una severa disciplina, pero también estableció un reparto equitativo de las ganancias. La Gran Compañía recorrió Italia, dedicándose al pillaje y a exigir dinero, con la excusa de la protección a todos los gobiernos locales. Sus capitanes obtuvieron enormes sumas a cambio de los servicios de sus tropas. Durante el mismo año de 1353, Montreal d'Albarno cobró 16.000 florines de Pisa, otros 16.000 de Siena, 25.000 de Florencia y 50.000 de Rimini. La Gran Compañía fue derrotada en 1362 por un nuevo ejército mercenario, compuesto de hombres de varias nacionalidades, la Compañía Blanca, del inglés John Hawkwood, que empleaba tácticas militares más avanzadas. El éxito del ejército de Hawkwood hizo que surgiesen rápidamente tropas similares bajo el mando de capitanes italianos como la Compañía de la Stella, Compañía de la Estrella, de Astorre y Manfredi, la Compañía de San Jorge de Ambrogio Visconti, la Compañía de Capeletto, Compañía del Sombrerito, de Niccolo de Montefeltro y la Compañía de la Rozza de Giovanni de Buscaretto y Bartolomeo Gonzaga. Pronto cobraron conciencia de su verdadero poder y empezaron a imponer los términos de su contrato a sus supuestos patronos. Muchos condottieros, como Brasio da Montene y Musio Attendole Sforza, se convirtieron en figuras destacadas de la política del siglo XIV. A veces, los propios soberanos de un determinado territorio se convertían en condottieros durante un tiempo para aumentar sus ingresos. Así fueron los casos de Sigismundo Malatesta, señor de Rimini, o de Federico da Montefeltro, duque de Urbino. Las ganancias para estos gobernantes, sean dinero o territorio, eran desde luego muy altas. Los piratas de estas nuevas compañías mercenarias no eran elegidos por sus hombres, sino al revés. La conducta se convirtió en un tipo de contrato consolidado y detallado en cuanto al reparto del pillaje, los rescates a recibir por capturar un prisionero importante o los términos por los cuales un guerrero podía abandonar el servicio de la conducta. Cuando el periodo del contrato ferma concluía, la compañía debía esperar durante un nuevo periodo denominado espera, en el cual el Estado conservaba la posibilidad de renovarlo. Aun cuando el contrato hubiese concluido de modo definitivo, el condottiero debía guardar 2 años antes de hacer la guerra a sus antiguos contratantes. Los condottieros fueron los árbitros de las batallas que se libraron en Italia durante el siglo XV, especialmente de la guerra entre Venecia y Milán por la supremacía en el norte de Italia, la lucha entre Florencia y Pisa o de las pugnas de los estados pontificios por aumentar su poder en Italia central. De hecho, fueron los condottieros los individuos más influyentes en la política de los estados italianos de entonces que, carentes de tropas propias y con súbditos reacios a combatir, dependían exclusivamente del contrato con una condotta como sustento de su seguridad y poderío. El declive de los condottieros llegó en 1494, cuando el rey francés Carlos VIII emprendió la primera invasión extranjera de Italia en más de un siglo. Sus tropas utilizaban masivamente la artillería, contra la que los condottieros no estaban preparados para combatir. Además de estar basada en un esquema militar donde jefes y oficiales dependían, para su paga y ascenso, directamente del monarca francés y no de señores feudales, lo cual hacía mucho más difícil que desestasen o cambiasen de bando. Aunque las tropas francesas utilizaban también mercenarios suizos, estos aspiraban a una buena paga antes que a influencia política sobre un señorío en un país desconocido, siendo así más confiables que los condottieros. Los triunfos franceses de 1494 causaron pronto la intervención de España.
reino que casi nunca utilizaba mercenarios, pero las tropas españolas, aún así, demostraron una valía militar que hacía innecesario recurrir a la costosa y muy poco fiable Condota. Muchos de los condotieros más famosos decidieron entonces ponerse al servicio de potencias extranjeras. Gian Giacomo Tribuzio, por ejemplo, abandonó a Milán por Francia. Francisco II Gonzaga y Ludovico II de Saluzzo también se unieron a los franceses, y Andrea Doria se convirtió en almirante del emperador español Carlos V. Las guerras italianas, en las cuales la península fue invadida por los modernos ejércitos de los Habsburgo y de Francia, marcaron el final de la edad dorada de los condotieros, incapaces de hacer frente a los piqueros suizos, los blanquenetes alemanes, la caballería francesa o, como no, los tercios españoles. Sobre todo los condotieros carecían de experiencia en el uso de la artillería y los arcabuces o mosquetes, que eran ya imprescindibles en los modernos ejércitos europeos, además que sus tácticas de riesgo mínimo eran poco útiles ante rivales cuya meta era inutilizar al enemigo. Así, la práctica de la condota ya había desaparecido sobre el 1550, pero la palabra condotiero, sin embargo, continuó utilizándose para denominar en Europa a los generales distinguidos de origen italiano, sobre todo cuando combatían al servicio de potencias extranjeras, tales como Marco Antonio Colonna, Octavio Piccolomini y Raimundo Montecuccoli. Érase una vez, en un lejano reino, más allá de los mares del este, se encontraban dos amigos cuya curiosidad y deseo de saber acerca del bien y del mal los hizo un día dirigirse a la cabaña del sabio Lang con ánimo de interrogarle. Una vez en su interior preguntaron al sabio: «Dinos, anciano, ¿qué diferencia existe entre el infierno y el cielo?» El sabio contestó: «Veo una montaña de arroz recién cocinado, humeante y sabroso. A su alrededor hay muchos hombres y mujeres famélicos y hambrientos, víctimas de agitadas convulsiones de deseo y frustración. Sus palillos de comer son más largos que sus brazos, y por ello, cuando prenden el arroz, no pueden hacerlo llegar a su boca ansiosa». Un rumor exclamó entre los allí reunidos. Más tarde el sabio prosiguió y dijo: «Veo también otra montaña de arroz recién cocinado, humeante y sabroso. A su alrededor hay muchos hombres y mujeres alegres y sanos, que miran con satisfacción y benevolencia. Sus palillos de comer son también más largos que sus brazos. Sin embargo, han decidido darse la comida los unos a los otros». Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Bueno, queridos amigos, gracias por todo. Hasta aquí el programa de hoy. Programa más centrado en la historia, un poco más académico, lo comprendemos, pero es que enumerar y sobre todo definir y explicar la vida tanto de una persona en su parte más privada como dentro de un gobierno o un papado, como en este caso, pues es más difícil, y sobre todo en Aviñón. En Aviñón es tremendo. En Aviñón podíamos haber estado hablando 4 horas,
Pero bueno, creo que hemos definido bien, mediante un papa hemos definido bien toda la situación de los demás papas en Aviñón. Solamente desearos una buena semana, sean felices, siempre decimos lo mismo, queremos que sean felices y que no se apuren, que todo lo que acaba comienza, tiene un comienzo, y ese será dentro de 7 días. Buena semana, antes buen fin de semana, y sobre todo, no dejen de escuchar Noche de Historia y Misterio, su programa favorito. Aquí estamos y aquí seguiremos mientras podamos. Antes de despedirme, con nuestro correo, les dejamos con un relato bien antiguo, porque lo teníamos para la semana pasada y no pudimos meterlo, porque la semana pasada hablamos del rey Midas, y creo que es muy interesante, narrado, como no, por nuestra compañera Aurora, que ya ha tenido que salir del estudio. Queridos amigos, ya saben, estamos en la radio, y estamos por ustedes y para ustedes. Sigan escuchándonos, y si quieren hablarnos, noche de historia y misterio @gmail.com. En Noche de Historia y Misterio, cuentos y leyendas. Las dos locuras del rey Midas. El dios Baco adoraba la buena vida. Era un gusto verlo desfilar por los viñedos con su animado cortejo de sátiros que cantaban y reían sin parar, animados por el espíritu liberador del vino. Al final del grupo viajaba siempre el anciano Sileno, con su panza enorme, sus ojillos vidriosos y su calva resplandeciente, montado a lomos de una borrica de gesto ausente y genio atravesado. Un día, al pasar por las montañas de Frigia, Sileno empezó a tambalearse. Había bebido tanto que se veía 2 soles en el cielo y se balanceaba sobre la borrica como una barquichuela en alta mar. La burra, harta de aquel jinete que se meneaba tanto, saltó sobre sus patas traseras y tiró a Sileno al suelo. Ni Baco ni sus sátiros se dieron cuenta de que el viejo se quedaba atrás, tumbado al pie de unas viñas, con la boca abierta y los ojos en blanco. Durante 10 días lo dieron por muerto. Baco estaba destrozado, pues Sileno había sido su ayo y lo quería más que a nadie en el mundo. Todos habían perdido la esperanza de verlo de nuevo, cuando, una tarde, Sileno apareció de pronto en compañía de Midas, el rey de Frigia. Baco, loco de alegría, corrió al encuentro de Sileno y lo abrazó con tanta fuerza que estuvo a punto de echarlo de nuevo a tierra. ¿Dónde estabas?, le preguntó. Me caí de la borrica al pasar por Frigia, pero estaba tan borracho que ni me enteré. Por suerte, unos esclavos me recogieron y me llevaron al palacio de Midas, que me ha hecho el favor de traerme hasta aquí. No te imaginas lo bien que me ha tratado, con decirte que ha celebrado 10 días de banquetes en mi honor. Baco estaba tan agradecido que decidió recompensar a Midas y con voz alegre le dijo: «Pídeme el don que desees y te lo otorgaré». Midas no se lo pensó 2 veces. «Quiero que todo lo que toque se convierta en oro», anunció. Baco
enarcó las cejas muy sorprendido. ¿Estás seguro?, le preguntó. Como Midas respondió que sí, desde aquel mismo instante disfrutó del don que había pedido. Mientras volvía a su palacio, tocó por capricho una rosa silvestre y la convirtió así en una flor de oro. Luego deslizó la mano sobre el trigal y lo transformó en un océano de espigas metálicas. Lleno de entusiasmo, Midas fue tocando todo lo que halló en su camino. Convirtió a los álamos en columnas de oro y los guijarros en monedas. Gracias al don que había recibido, estaba a punto de convertirse en el hombre más rico del mundo. Su felicidad, sin embargo, duró poco. Nada más llegar a palacio, el rey se sentó a almorzar y entonces descubrió el lado oscuro del don que había pedido. El pedazo de pan que se llevó a los labios se transformó de pronto en un bodigo dorado, y el vino se volvió en oro líquido nada más rozar su boca, así que Midas tuvo que escupirlo para no morir envenenado. En aquel momento, un escalofrío de angustia le recorrió la espalda. El rey comprendió con horror que estaba condenado a morir de hambre, pues todo lo que se llevaba a la boca se convertiría al instante en un objeto de oro macizo. Trastornado por el miedo, Midas rompió a llorar a voz en grito. Su hija, que lo oyó, corrió alarmada a preguntarle qué le pasaba. Entonces Midas, ansioso de consuelo, se dispuso a abrazarla. La tragedia fue inmediata. En cuanto el rey rozó el hombro de su hija, la joven dejó de respirar y se convirtió en una estatua de oro. Midas notó que un rayo de dolor le partía el alma. Se sentía camino de la muerte, acorralado por el don absurdo del oro rápido. Solo los dioses pueden salvarme, pensó entonces. Poco después, Midas estaba arrodillado a los pies de Baco, suplicando con gesto doliente. Ayúdame, Baco, por piedad. Quítame el don que me has dado, pues no trae más que desgracias. Midas tuvo suerte. Cuando Baco vio sus mejillas teñidas de lágrimas de oro, sintió tanta lástima que decidió mostrarle el camino de la salvación. Todo lo que tienes que hacer, le dijo, es remontar el río Pactolo hasta su nacimiento y una vez allí, sumergirte en la fuente espumosa. El agua pura de aquellos parajes te librará del don que te atormenta. Perdió un solo instante. Con la túnica recogida hasta las rodillas, echó a correr monte arriba, mientras iba dejando sobre el suelo una estela radiante de polvo de oro. Cuando encontró la fuente de Pactolo, se echó en el agua de un salto, con la desesperación de una bestia a la que acaban de prenderle fuego. Entonces, tal y como Baco había anunciado, el abominable don de la riqueza pasó del cuerpo de Midas a las aguas del río, que a partir de aquel día bajaron cargadas de brillantes pepitas y pajuelas de oro. Midas no volvió a desear la riqueza. Al contrario, después de aquel mal trago, abandonó su lujoso palacio y se retiró al monte Etmolo, donde llevó la vida sencilla de un hombre de campo. Todo fue bien hasta que Apolo y Pan comenzaron a disputar. Los dos dioses eran tan distintos como la luz y las tinieblas. En Apolo, cada rasgo era preciso y bello, delicado y armónico. Pan, en cambio, tenía patas y cuernos de cabra, largas orejas de bestia y un pelaje de rizos afeado por la mugre. Lo único que los dos dioses tenían en común era el amor por la música. A Apolo le encantaba pulsar las cuerdas de su lira de oro y Pan solía saltar de roca en roca mientras tocaba su siringe de enceradas cañas. Los dos trataban de acaparar la atención de las ninfas del bosque y eso los convirtió en rivales. Cada uno se creía mejor músico que el otro y lo decía en voz alta, henchido de orgullo.
Un día, Pan le propuso a Apolo: puesto que no podemos ponernos de acuerdo en quién es mejor músico de los dos, tocaremos delante del viejo Edmolo y que él decida. El día de la competición, Apolo y Pan se situaron frente a frente, separados por el muro invisible del rencor. Edmolo, dios del monte, estaba sentado junto a un grupo de ninfas, dispuesto a escuchar y a dar su veredicto. Pan fue el primero en tocar. Acercó sus labios orondos a su siringe y una melodía animada de aliento juguetón y aire festivo inundó el aire. La música era tan amena que las ninfas resplandecieron de alegría y los pájaros trinaron con entusiasmo. Cuando Pan acabó, le tocó el turno a su rival. Con su túnica radiante y su corona de laurel, Apolo era la viva imagen de la perfección. Sereno y decidido, levantó su lira incrustada de piedras preciosas y colocó los dedos sobre las cuerdas con la precisión geométrica de un virtuoso. Luego alzó la cabeza hacia el cielo, cerró los ojos y respiró muy hondo, como si estuviera recibiendo su inspiración del sol. Cuando su música empezó a sonar, las ninfas quedaron traspasadas por la emoción y tuvieron la impresión mágica de que su alma escapaba cielo arriba y visitaba regiones luminosas donde no existía el dolor, y paraísos recónditos donde podía oírse el latido de las últimas estrellas del universo. Cuando Apolo dejó de tocar, las ninfas tuvieron que esforzarse mucho para sentirse de nuevo en el mundo. El propio Edmolo parecía trastornado por aquel exceso de belleza y su veredicto fue terminante. El vencedor es Apolo, dijo. Todas las ninfas aplaudieron, incluso la naturaleza lanzó a través del murmullo de la brisa y del temblor de los álamos una tímida señal de aprobación. A excepción de Pan, todos reconocían la superioridad de la música de Apolo. Sin embargo, la unanimidad se quebró de pronto cuando alguien gritó: «Edmolo no sabe lo que dice. Como es tan viejo, se ve que ha perdido el oído. La música de Pan es mucho más hermosa que la de Apolo». El que protestaba era Midas. Adoraba a Pan y no podía soportar que le hubiera tocado perder. Pero sus quejas estaban tan apartadas de la razón y su tono resultaba tan insolente que Apolo se sintió ofendido. Rojo de indignación, el dios se plantó ante Midas y le dijo: «Puesto que has hablado como un necio, tendrás orejas de necio». Entonces Apolo tocó las orejas de Midas y las convirtió en 2 largas y peludas orejas de burro. Midas, muy avergonzado, se alejó corriendo. Desde aquel día usó un turbante de color púrpura para esconder sus ridículas orejas de burro. No quería que nadie por nada en el mundo se las viese. Durante cierto tiempo logró mantenerlas ocultas, pero un día el joven que le arreglaba las barbas cortó sin querer de un rápido navajazo la tela del turbante, y entonces las orejas de Midas aparecieron de pronto, apuntando hacia el cielo como la lanza de un legionario. El barbero quedó tan desconcertado que no supo qué decir. Entonces Midas, con voz desafiante, le advirtió: «Cuéntale a alguien lo que has visto y te juro que lo lamentarás». El barbero, muerto de miedo, prometió que no diría nada ni aunque lo sometieran a tortura para hacerle confesar. Durante meses, en efecto, guardó silencio por miedo a que Midas lo degollara, si se iba de la lengua. Pero el secreto tenía tantas ganas de salir a la luz que le causaba un dolor insoportable en las entrañas. El barbero acabó por comprender que, si no lo dejaba escapar, aquel amargo secreto acabaría por corroerle la conciencia. Entonces ideó una astucia para soltar lo que sabía sin revelárselo a nadie. Una mañana, el barbero acudió al lugar más apartado del bosque, allí donde ni siquiera había vegetación, e hizo un hoyo en la tierra. Luego acercó la boca al agujero y susurró: «Midas tiene orejas de burro». Libre por fin del peso del secreto, el barbero se levantó, rellenó el hoyo con tierra para que sus palabras quedaran bien sepultadas y se volvió a su casa.
Su rostro se había relajado y el dolor del cuerpo había desaparecido. Sin embargo, la naturaleza, que tiene propia voluntad, decidió propagar el secreto sin pedir permiso a nadie. De la noche a la mañana, en el lugar donde el barbero había abierto el hoyo, creció un denso cañaveral. Cuando maduraron, las temorosas cañas, movidas por el suave viento del sur, comenzaron a repetir las palabras enterradas y un insistente rumor alcanzó todos los rincones del mundo. Midas tiene orejas de burro, Midas tiene orejas de burro, decía. Así que, desde aquel momento, todo el mundo supo lo que el rey ocultaba bajo su extraño turbante. Zaidi, Zaidi, Yasna. Fin del programa de hoy. Llega el silencio a Noche de Historia y Misterio. No es lo mismo el silencio que una voz silenciosa. Una voz silenciosa es el amigo del silencio que no habla, susurra. El silencio se hace voz y la voz silencio. Noche de Historia y Misterio regresará dentro de 7 días. $10 was very serious. Noche de Historia y Misterio es un programa de radio escrito y dirigido por Javier Ballesteros. La dirección del mismo no se hace responsable de opiniones, ideas o comentarios de nuestros invitados, así como de los colaboradores. Noche de Historia y Misterio regresará dentro de 7 días. $10 was